Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, un drama turco que parece no tener fin, y que involucra a dos de las figuras queridas de la televisión Superíndice 3N, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Has leído bien? Vamos a hablar de ese rumor que estuvo corriendo como la Superíndice 3 Lbora, Demet Özdemir impacta, Can Yaman renace. Noticia bomba que no te puedes perder. Antes de que sigamos adelante, asegúrense de estar suscritos al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades, chismes y exclusivas que les tenemos preparadas. No se lo querrán perder. Ahora hablemos del tema que nos compete hoy. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a su explosiva cómica en la exitosa serie Erken Zikuay, o Pur Haro Show más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses. Su interpretación Superíndice 3N de Sanem y Can, una pareja llena de pasión Superíndice 3N, alegró a Yokstub Kulos, cautivo Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright N catapultó Superíndice 3 a ambos actores al estrellato global. La verdad es que la conexión Superíndice 3N que vimos en pantalla era tan palpable, tan real, que era inevitable que los rumores sobre un posible romance en la vida real se dispararan. Y vaya que lo hicieron. Durante meses e incluso aún más menos los fans de ambos actores estuvieron divididos entre la esperanza de que su amor trascendiera la ficción Superíndice 3N y la incertidumbre de si solo se trataba de una cómica profesional muy bien lograda. Sin embargo, como todos sabemos, la realidad fue diferente. Después copyright S de Erken Zikuay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó Superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó Superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que también copyright N fueron muy bien recibidas por el público. En cuanto a sus vidas personales, ambos también copyright N siguieron adelante. Demet Özdemir se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueño más menos o que acaparó Superíndice 3 todos los titulares. Sin embargo, lamentablemente ese matrimonio no duró Superíndice 3 mucho y la pareja se divorció Superíndice 3 hace algunos meses. Can Yaman por su parte también copyright N ha tenido sus propios romances, aunque ninguno de ellos ha sido tan medio útico ni ha generado tanta expectativa como el posible romance con Demet. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde entra en juego esa noticia bomba que les prometimos al principio. En los últimos días han surgido una serie de rumores y especulaciones que apuntan a un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como lo oyen. La primera chispa que encendió Superíndice 3 esta nueva ola de especulaciones fue una serie de publicaciones en redes sociales que parecían indicar que ambos actores estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Fotos, vídeos y comentarios de fans avivaron la teoría de que Demet y Can podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, o incluso preparándose para retomar su relación Superíndice 3N. Obviamente hasta el momento no hay confirmación Superíndice 3N oficial de ninguno de los dos. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones públicas sobre estos rumores. Sin embargo, el silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una señal más menos al de que algo estuvo pasando. ¿Acaso N manteniendo su reencuentro en secreto para evitar la presión Superíndice 3N de los medios y los fans? ¿O simplemente se trata de una coincidencia y la gente interpretándose más menos ales donde no las hay? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que la idea de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman ha generado una enorme expectativa entre sus fans. Muchos de ellos más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Ahora bien, analicemos un poco profundamente Demet Özdemir impacta, Can Yaman renace. ¿Qué copyright significa exactamente? En primer lugar, el impacta de Demet podrá referirse a varias cosas. Podrá significar que su reciente divorcio ha generado una gran conmoción Superíndice 3N en los medios y entre sus fans. También copyright N podrá referirse a un nuevo proyecto profesional que la copyright catapultando a UNMUS a la fama. O por supuesto podrá referirse a su posible reencuentro con Can Yaman, que sin duda será un bombazo medio tico de proporciones gigantescas.
En cuanto al renace de Can Yaman, la interpretación superíndice 3N es un poco mu s compleja. Podrá ser que Can es tu copyright experimentando un resurgimiento en su carrera, quizú es gracias a un nuevo papel o proyecto que le es tu copyright dando mayor visibilidad. También copyright N podrá referirse a un cambio en su vida personal, un nuevo comienzo después copyright S de un periodo de incertidumbre o estancamiento. Y por supuesto, también copyright N podrá estar relacionado con un posible reencuentro con Demet, que sin duda le dará un nuevo impulso a su imagen pública. No olvidemos que la relación superíndice 3N entre Demet y Can, ya sea real o ficticia, siempre ha sido un factor importante en la carrera de ambos. Su química en Erkenci fue lo que los llevó superíndice 3 al estrellato, y la sola idea de que puedan volver a trabajar juntos genera una enorme expectativa entre sus fans. Pero mu se ayu de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas con sus propias vidas y carreras. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir el camino que les parezca mejor, independientemente de lo que piensen sus fans o los medios de comunicación superíndice 3N. Si deciden volver a trabajar juntos, será una decisión superíndice 3N suya. Si deciden retomar su relación superíndice 3N, también copyright N será una decisión superíndice 3N suya. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N debemos respetarlo. Lo que podemos hacer como fans es seguir apoyándolos en sus proyectos, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo, ya sea juntos o por separado. En definitiva, el rumor de un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es solo eso, un rumor. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero lo que podemos hacer es mantener la esperanza y seguir más menos ando con verlos juntos de nuevo. Y hablando de más menos ar, ¿L es su opinión superíndice 3N sobre todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberán volver a estar juntos? ¿Les gustará verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado el rumor que estuvo sacudiendo el mundo del espectáculo turco, la posible reunión superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Analizamos el impacto que esto podrá tener en sus carreras y en sus vidas personales, así como la reacción superíndice 3N de sus fans. Recuerden que aunque los rumores son emocionantes, es importante mantener la objetividad y respetar las decisiones de ambos actores. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Gracias por acompañarnos una vez más. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Sus comentarios, likes y suscripciones son los que nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Les gustará verlos en una nueva serie o película? Copyright denos todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. ** ampliando la noticia, un análisis profundo del fenómeno superíndice 3 meno Demet Özdemir y Can Yaman ***. Bien amigos, profundicemos aún en este torbellino de emociones y especulaciones. Para entender realmente el por qué copyright este rumor de reencuentro ha causado tal revuelo, necesitamos analizar el fenómeno superíndice 3 meno Demet Özdemir y Can Yaman desde una perspectiva amplia. ** El legado de Erkenci ayul de la pantalla ***. Erkenci no fue simplemente una serie de televisión superíndice 3 en MUS. Fue un evento cultural, un fenómeno superíndice 3 meno global que trascendió superíndice 3 las barreras del idioma y la geografía. La serie logró superíndice 3 conectar con el público a un nivel emocional profundo, gracias a la química innegable entre Demet y Can. No se trataba solo de buenos actores interpretando sus roles, había una energía palpable, una conexión superíndice 3 en genuina que la audiencia se sintiera identificada con sus personajes.
La serie explora superíndice 3 temas universales como el amor, la pasión superíndice 3n, la amistad, la ambición superíndice 3n y la superación superíndice 3n personal. Sanemikan se convirtieron en símbolos de una generación superíndice 3n que buscaba encontrar su lugar en el mundo, luchando por sus sueños más menos y desafiando las convenciones sociales. Su historia de amor, llena de altibajos, momentos CU superíndice 3 micos y dramunticos, resonu superíndice 3 con millones de personas que se vean reflejadas en sus personajes. Pero el impacto de Erkenci-Kwai fue mu ayud de la pantalla. La serie generó superíndice 3 una enorme comunidad de fans en todo el mundo, que se conectaban a Trabu Copyright S de las redes sociales para compartir sus emociones, teorías y fanfics. Se crearon grupos de fans, páginas web y canales de YouTube dedicados exclusivamente a la serie y a sus protagonistas. El fenu superíndice 3 meno Erkenci-Kwai se convirtió superíndice 3 en una verdadera obsesión superíndice 3n para muchos, que seguían cada paso de Demet y Kan tanto en la pantalla como en la vida real. Asterisco el factor de la cómica, realidad o ficción superíndice 3n, asterisco. Como mencionamos antes, la cómica entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un factor clave en el U-con-diéresis copyright sito de Erkenci-Kwai. Pero, ¿hasta copyright? ¿Esa cómica era real? Esta es una pregunta que ha atormentado a los fans durante aún más menos os. Es cierto que los actores son profesionales y que su trabajo es interpretar sus roles de la manera convincente posible. Pero en algunos casos, la lunea entre la actuación superíndice 3n y la realidad puede volverse difusa. Cuando dos actores comparten una conexión superíndice 3n especial, una energua que va ayud de la simple cómica profesional, es inevitable que surjan rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. En el caso de Demet y Can, la intensidad de su cómica en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo ayud de la simple amistad. Y aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3n oficial de un romance, la esperanza de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3n nunca se desvaneció superíndice 3. Vidas separadas, el Despú Copyright S de Erkenci-Kwai Despú Copyright S del final de Erkenci-Kwai, Demet y Can tomaron caminos separados, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Esta separación superíndice 3n, lejos de apagar la llama de la esperanza entre sus fans, la mantuvo viva. La idea de que tal vez, algún día, sus caminos volverían a cruzarse, siguió superíndice 3 siendo una constante en las redes sociales y en los foros de fans. La boda y posterior divorcio de Demet Özdemir con Oyuzhan Koupárrafo fue un evento que generó superíndice 3 muchas reacciones entre los fans de Erkenci-Kwai. Algunos vieron en este divorcio una señal más menos al de que la puerta para un posible reencuentro con Can Yaman se había abierto nuevamente. Otros simplemente lamentaron la ruptura de Demet y le desearon lo mejor en su futuro. Mientras tanto, Can Yaman continuó superíndice 3 construyendo su carrera en Italia, participando en diferentes proyectos y aprendiendo el idioma italiano. Su imagen pública también copyright en evolución superíndice 3, mostrando un lado maduro y sofisticado. Sin embargo, a pesar de sus nuevos proyectos y romances, el recuerdo de Erkenci-Kwai y su cómica con Demet Özdemir siempre lo acompañó más menos Aarón. Los rumores del reencuentro, realidad o ilusión superíndice 3n, Y llegamos al punto crucial de nuestra historia, los rumores del reencuentro. Como mencionamos antes, una serie de publicaciones en redes sociales encendieron la chispa de la especulación superíndice 3n. Fotos, vídeos y comentarios de fans que parecían indicar que Demet y Can estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Obviamente es importante tomar estos rumores con cautela. En la era de las redes sociales, es fácil crear noticias falsas o malinterpretar información superíndice 3n. Sin embargo, la insistencia de estos rumores y la falta de una negación superíndice 3n oficial por parte de ambos actores han alimentado la esperanza de muchos fans. ¿Copyright podrá significar este reencuentro? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Están retomando su relación superíndice 3n personal? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que es innegable es que la sola idea de un reencuentro ha generado una enorme expectación superíndice 3n entre sus fans. Demet Özdemir impacta, Can Yaman renace una interpretación superíndice 3n profunda
Volvamos a analizar la frase clave, Demet Özdemir impacta, Can Yaman renace. El impacta de Demet podrá referirse a su capacidad para generar titulares y captar la atención superíndice 3N de los medios. Su divorcio, sus nuevos proyectos, su estilo de vida, todo lo que hace Demet Özdemir se convierte en noticia. Su reencuentro con Can Yaman será, sin duda, un evento de gran impacto mediático. En cuanto al renace de Can Yaman, podrá interpretarse como un nuevo comienzo, una revitalización superíndice 3N de su carrera y su imagen pública. Después copyright S de un periodo de relativa calma, un reencuentro con Demet Özdemir podrá darle un nuevo impulso a su carrera y recordarle al mundo el talento y el carisma que lo convirtieron en una estrella. Además el tu copyright terminó renace también copyright N podrá sugerir una transformación superíndice 3N personal. Tal vez Can Yaman es tu copyright experimentando un cambio interno, una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Y tal vez ese cambio lo es tu copyright impulsando a reconectar con alguien que fue muy importante en su pasado. Asterisco Mur S ayul de la fama, la dimensión superíndice 3N humana asterisco. En medio de toda esta especulación superíndice 3N y fanatismo, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son seres humanos con sentimientos, emociones y vidas propias. Son personas que han experimentado el con diéresis copyright cito, la fama, el amor, la pu copyright dida y la decepción superíndice 3N. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir el camino que les parezca mejor, independientemente de lo que piensen sus fans o los medios de comunicación superíndice 3N. No podemos presionarles ni exigirles que cumplan nuestras fantasías. Lo que podemos hacer es apoyarles, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Asterisco el futuro, incertidumbre y esperanza asterisco. ¿Q copyright depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Tal vez los rumores del reencuentro sean ciertos y los veamos juntos de nuevo en la pantalla o en la vida real. Tal vez se trate solo de una coincidencia y sigan caminos separados. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, el legado de Erken Zikway y la química entre Demet y Can seguirá viviendo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse, nunca se extinguirá por completo. Así que amigos, sigamos disfrutando de este drama turco de la vida real. Sigamos especulando, más menos ando y apoyando a Demet Özdemir y Can Yaman en sus proyectos. Y recordemos que al final del día, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Ahora, CU Copyright, tenos en los comentarios, CU, L es su teoría sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can destinados a estar juntos? ¿Les gustará verlos en una nueva serie o película? Los leemos. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Gracias por acompañar más menos arnos. Adiós superíndice 3S.